Antes de la ronda de preguntas, os recordamos que no está permitido que los móviles estén tengan melodía, por favor, ponerlos en silencio o con vibración. Y si tenéis dudas o algunas preguntas sobre las conferencias que tenemos en declaraciones, podéis hacerlo a través de los papelitos que hemos dejado en las sillas, entregándolo a nuestros voluntarios. La siguiente charla viene de la mano del doctor Andrei Moreira, bajo el nombre de Reencarnación y Patologías del Perispíritu. El doctor Moreira, como ya muchos le conocemos, ¿no? Hemos podido disfrutar de otras charlas, seminarios con él, es presidente de la Asociación Médico Espírita de Minas Gerais, en Belo Horizonte, médico también facultado, formado por la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Belo Horizonte, está especializado en homeopatía, es preceptor del internado en atención integral de la Facultad de la Universidad de Alcenas y es autor y coautor de varias obras, entre ellas pues, Cura y Autocura, que es una de las obras sobre las que está basada la ponencia que va a ofrecernos, Por qué nos enfermamos, la homosexualidad bajo la óptica del espíritu inmortal, y en esta ocasión está realizando el lanzamiento de dos de sus obras en castellano. Uno, Reconciliación consigo mismo, con la familia y con Dios, y otro que es un librito de mensajes, que está muy bien, Píldoras de confianza. Estamos convencidos de que no nos dejará indiferente su ponencia y pedimos un aplauso para él. Buenas tardes. Muchísimas gracias a la Federación Espírita Madrileña por esta invitación. Voy a intentar hablar el mejor castellano que yo pueda, pero como ustedes ya están acostumbrados, saldrá el mejor portuñol, pero sigue bien. Nosotros tuvimos charlas estupendas hoy, durante todo el día, y fue una situación muy graciosa porque las personas hablaron de todo lo que yo programé hablar ahora. Entonces, en la pausa del descanso o en el momento del almuerzo, yo le dije, yo voy a hablar de un otro tema cualquiera, porque los otros ya hablaron del perispíritu. Sin embargo, tenemos siempre algo que hablar de esto. Y vamos a hablar de la reencarnación y las patologías del perispíritu e intentar conocer un poquito más respecto a este tema tan apasionante y tan profundo que la ciencia espírita nos enseña. Respecto a la reencarnación, yo me acordé de una situación que nosotros vivimos en el Hospital Espírita André Luiz. En Belo Horizonte, la ciudad donde vivo y trabajo, tenemos un hospital espírita, que es un hospital psiquiátrico. Y en este hospital ofrecemos no solo los tratamientos médicos convencionales, como también los tratamientos espíritas de la fluidoterapia, los pases de agua magnetizada, las plegarias, el trabajo con el conocimiento del Evangelio y también un poquito de la doctrina espírita para aquellos que aceptan cuando de la internación en el hospital o para aquellos que la familia acepta cuando no están en una condición de aceptables por sí mismo. Y en este hospital tenemos un paciente que sigue viviendo allá hace muchísimos años y que tiene una esquizofrenia muy grave. Este paciente se enfermó cuando tenía 9 años de edad y no tuvo una condición de educación formal en la escuela. Como su familia no tenía condición de darle lo que necesitaba, él siguió viviendo siempre en los hospitales psiquiátricos y hace muchos años vino para el Hospital Espírita André Luiz. Y este paciente es muy particular porque empezó a hablar y a escribir en alemán. Y escribía, diseñaba sobre los muros, fórmulas químicas, palabras en alemán, expresiones enteras y algunas veces
frases completas. Y los profesionales que trabajaban con él empezaron a estudiar lo que él hablaba, lo que él escribía. Y descubrieron que todas las palabras, que todas eran verdaderas, eran nombres propios, algunos de ellos. Estos nombres propios eran verdaderos. Hablaban de personas que vivieron en Alemania en la época del nazismo. Eran nombres de los comandantes del ejército nazi. Entonces, ellos empezaron a investigar más profundamente estas informaciones y los hallazgos fueron muy interesantes. No solo los nombres eran correctos, como también las informaciones respecto a ellos eran correctas y desconocidas no solo de los profesionales, como también de la gran mayoría de las personas. Ellos tuvieron que investigar muy profundamente algunas personalidades para descubrir la realidad que se presentaba allí. Lo que quedó muy claro para todos nosotros con las investigaciones es que aquel paciente que hoy vive una situación de esquizofrenia muy grave fue un alto comandante nazi del campo de Auschwitz-Birkenau. Y esto se presentó de una manera muy clara en una tarde cuando este paciente llegó a un trabajo con una psicóloga, un asistente social y una profesional de terapia ocupacional, y empezó a mirarlas y llorar muchísimo intensamente. Y ellas le miraron y le preguntaron: ¿por qué lloras? ¿Qué pasó? Y él, en una ocasión de rara lucidez mental, les dijo: yo lloro porque yo era comandante y ustedes tres vinieron al campo que yo les envié a la cámara de gas. Y entonces ellos lloraron junto con él porque aquello les tocó el corazón. Y luego después él volvió a los delirios, alucinaciones naturales que tenía. En aquella noche, en la reunión mediúnica habitual, los espíritus demandaron que el grupo no prosiguiese con la investigación respecto a la personalidad y a particularidad de aquella situación, porque aquello a que se destinaba las regresiones espontáneas de memoria ya se había adquirido. O sea, el espíritu estaba regredido en la memoria a su personalidad pasada, que aún sigue siendo una personalidad muy intensa en su intimidad, porque tenía la necesidad de mirar a lo que pasó y caminar hacia el arrepentimiento de una manera a empezar el trabajo de reconstrucción interior. Entonces, este es un caso muy interesante que tenemos allá con una investigación, y publicamos incluso este caso en uno de nuestros libros que se llama Salud Mental. Infelizmente no es uno de los que tenemos aquí, pero está ya publicado incluso con los diseños de las cosas que él escribió, que es una situación de reencarnación comprobada. Bueno, vamos entonces a hablar del perispíritu. En el libro de los medios, Kardec dijo que el conocimiento del perispíritu es la llave de una porción de problemas hasta ahora inexplicables. Y así es, porque la ciencia espírita, cuando vino a demostrar la realidad inmortal del espíritu, nos ha traído una oportunidad de mirar a nosotros de una manera muy distinta, desde la realidad espiritual. Y con esto presentó la realidad del perispíritu como una realidad científica, no una realidad supernatural que tenemos que apenas acreditar, pero una situación que debemos reconocer por sus efectos, por una comprensión razonada de lo que pasa. Como ya fue dicho hoy, tenemos este conocimiento del perispíritu en todas las culturas, en todos los tiempos de la humanidad.
El espiritismo nos aporta un conocimiento muy particular en este sentido porque nos da un entendimiento científico respecto a esto. Entonces, en el libro de los espíritus hay una distinción entre el espíritu, entre el cuerpo físico y entre uno y otro nos ofrece el concepto de perispíritu. Kardec creó este nombre y él dijo, así como el fruto se halla circundado por el perisperma, también el espíritu se encuentra circundado por el perispíritu. El perispíritu en el concepto de Allan Kardec significa un conjunto de cuerpos que envuelve el espíritu, no solamente uno, pero un conjunto de cuerpos que, unidos en un concepto, ofrece una comunicación desde el cuerpo físico hasta el espíritu, desde el espíritu hacia el cuerpo físico. El espíritu, por definición, es un principio inteligente del universo, que fue creado a partir del principio inteligente universal o de la gran inteligencia universal que es Dios. La definición número 1 del libro de los espíritus. Entonces, el espíritu en sí mismo es inmaterial. El cuerpo físico es la porción de la materia más densa. Y entre uno y otro, el inmaterial y la porción más densa de la materia, tenemos una cantidad de materia que vibra en otros niveles de vida, en otras dimensiones. Así, nosotros necesitamos los cuerpos que nos permitan expresión en estos niveles de vida. Son campos distintos dimensionales que hoy la física cuántica nos da cuenta de una manera muy clara. Así el perispíritu hace este puente. ¿Dónde saca el espíritu su envoltorio semimaterial? En la cuestión 94 del libro de los espíritus. El fluido universal de cada globo, razón por la que no es idéntico en todos los mundos. Pasando de un mundo al otro, el espíritu cambia de envoltorio como cambia de ropa. Esto Allan Kardec lo explica de una manera muy profunda en el libro La Génesis. El perispíritu es obtenido a partir de la atmósfera del globo en el cual el espíritu vive. Así, nosotros que vivimos en la Tierra tenemos un perispíritu que es formado de los fluidos que están en la atmósfera de nuestro planeta. Y cuando un espíritu se traslada a un otro sitio del universo, su perispíritu cambia de acuerdo con aquel sitio donde va a vivir. Porque el perispíritu no es nada más que una herramienta de expresión de las calidades del espíritu inmortal. Las calidades en sí mismas son la inteligencia y las virtudes que se desarrollan en el proceso de evolución espiritual. Y el perispíritu es una tela donde todo esto se manifiesta y que el espíritu se utiliza para no solo locomoverse, como también para convivir, para tener su identidad y para interactuar con los otros que están en el mismo nivel. De esta manera, todos nosotros tenemos el mismo cuerpo físico, es decir, nosotros tenemos un cuerpo físico que es formado por la misma materia básica, que es la materia de nuestra tierra. Sin embargo, nosotros no tenemos el mismo perispíritu. Cada espíritu tiene un perispíritu que es formado de los fluidos específicos que están en sintonía con el nivel vibratorio del espíritu, con la naturaleza del patrón mental y emocional que el espíritu vibra para esta atmósfera. Es decir, que el espíritu atrae para sí las moléculas más o menos puras, más densas o menos densas, y forma su perispíritu de una manera particular. Es por esto que unos tienen un perispíritu un poco más liviano, otros un poco más denso. Algunos pueden tener una expresión de las calidades del perispíritu de una manera más amplia y otros de una manera más limitada. Estos fluidos cambian a la medida que el espíritu cambia a sí mismo.
Si nosotros cambiamos el patrón de pensamiento, de sentimiento, lo que se da en la evolución, cambiamos también nuestro cuerpo espiritual. Y este cuerpo espiritual cambia la expresión o el funcionamiento del cuerpo físico. Entonces está todo vinculado de una manera muy intensa. Tenemos aquí una expresión pedagógica del perispíritu, porque los cuerpos espirituales no tienen todas estas formas. Nosotros tenemos el cuerpo físico aquí como este cuerpo de plata. Después tenemos los otros 3 cuerpos que estudiamos en la doctrina espírita, que forman el perispíritu. El doble etérico, que ya se habló un poquito hoy, el cuerpo astral y el cuerpo mental. Aquí tenemos una expresión de los cuerpos que están desdoblados. Sí. Estos cuerpos pueden ser aislados. Ellos pueden se alejar uno de los otros y permanecer vinculados por este cordón de plata que son los lazos magnéticos que vinculan uno al otro. Aquí tenemos entonces una exteriorización del cuerpo astral. En el cuerpo físico está abajo y a su alrededor tenemos este halo de color blanca, que es una expresión del halo vital del doble etérico, este cuerpo de vitalidad que tiene la función de vitalizar la materia. Y arriba tenemos el cuerpo astral, que está afuera del cuerpo físico, fenómeno que nosotros vivimos todas las noches cuando salimos del cuerpo durante el sueño y vamos a los sitios que nos interesan y a los cuales estamos más profundamente vinculados por el pensamiento y el sentimiento. Y arriba tenemos una expresión de aislamiento del cuerpo mental, que no tiene una forma específica de cuerpo, sino una forma de un huevo. Y es por eso que este cuerpo está de esta manera proyectado. Aquí tenemos una representación de un artista americano que se llama Alex Gray, que demuestra todos estos cuerpos en su irradiación, lo que nos interesa muchísimo, porque el espíritu es el ser que comanda todos los fenómenos a través de su voluntad. La voluntad es un núcleo divino que determina todas las cosas. Los cuerpos que están en servicio del espíritu obedecen al comando que viene de la mente, que viene del espíritu, que viene del más profundo del ser. Es lo que llamamos el libre albedrío, la capacidad de decisión y los efectos que se producen en el cuerpo. Entonces aquí tenemos una persona cualquiera, como nosotros, viviendo su vida normal. En este momento, este hombre está haciendo un trabajo de producción de un cuadro, pero él no se da cuenta de que todo este proceso está en una expansión de conciencia y una sintonía con la realidad espiritual. Así tenemos el cuerpo que está aquí visto en el nivel físico, los chakras, que son los órganos energéticos que están activados y que se abren en su comunicación espiritual con aquellos que están en sintonía con él. Fíjate que lo que vibra este hombre está en sintonía en términos de color, aquí representado, con aquello que vibran los espíritus que están a él asociados. Tenemos espíritus en todas las partes. Los espíritus son la nube de testigos que están en nuestro alrededor, como dijo Pablo de Tarso en sus mensajes. Esta nube de testigos es atraída hacia nosotros por la calidad de esta tela mental que nosotros proyectamos sobre la vida, la calidad de la irradiación psíquica, emocional, afectiva que nosotros ofrecemos con nuestro libre albedrío. Así, esto
afecta la persona, que afecta su producción. Y todo esto es un fenómeno integrado. El espíritu decide, atrae, sufre la influencia y los efectos se ven en la vida particular. El perispíritu está en esta situación como este camino de conexión, pues es a través de su irradiación electromagnética que todo esto puede pasarse. Es a través del perispíritu que esta conexión entre los espíritus se da y se transmite la información del pensamiento, del sentimiento y de las energías y construcciones espirituales que están en nuestro alrededor. Es a través del perispíritu que las emociones son manifiestas y ellas determinan la calidad de la sintonía. Entonces, ¿cuáles son algunos de los característicos del perispíritu? Algunas de sus calidades. La penetrabilidad es una de ellas. La penetrabilidad demuestra que no hay un obstáculo real para los espíritus. Los espíritus pueden acceder a cualquier sitio a través de esta capacidad del cuerpo espiritual de pasar a través de los objetos materiales. Este perispíritu también tiene una capacidad de irradiación de luminosidad desde sí mismo hacia afuera, pero también de alejamiento de sus fluidos que pueden ir a una distancia muy larga, percibir una determinada situación y comunicar esta impresión al espíritu. Es por esto y a través de esto que el espíritu puede ver a distancia, porque la velocidad de transmisión de los fluidos espirituales, del pensamiento y de irradiación del perispíritu puede alcanzar grandes distancias, percepciones y atraer para el cuerpo físico. La facultad volitiva es la capacidad de los espíritus de volar, que nosotros llamamos volar, pero para ellos no es exactamente volar. Ellos como se caminan en los fluidos, pero los fluidos están en todas partes. Y este caminar en los fluidos es una conducción a través de la fuerza del pensamiento y depende de la capacidad mental, del conocimiento y de la evolución del espíritu. Las percepciones como por ejemplo la clarividencia, ya digo, el desdoblamiento que permite la capacidad de psicografía. Esto es una función muy especial. Todos los medios la experimentan, porque el fenómeno de la mediunidad depende de una capacidad mínima de desdoblamiento. El cuerpo espiritual tiene que salir, tiene que desplegarse un poco del cuerpo físico para permitir un cierto nivel de desacoplamiento para que haya el trance mediúnico. Entonces, un desdoblamiento que permite un nivel mínimo de 35 grados de desacoplamiento es necesario en este caso. La expansión, ya hablé de toda la historia. Entonces, vamos a hablar de estos cuerpos para comprendernos las patologías. El doble etérico, el doble etérico es uno de los cuerpos más significativos que nosotros los encarnados tenemos. Los espíritus que están afuera de la materia no tienen este cuerpo, porque este cuerpo es formado por la energía vital. Es un cuerpo de vitalidad y para nosotros tiene una función muy importante, porque está directamente vinculado a nuestro sistema nervioso y particularmente a nuestro sistema inmunológico. Es una defensa de nuestra identidad. También funciona para nosotros como si fuera un campo magnético de protección natural, que no permite que las energías de los ambientes accedan al cuerpo físico de una manera tan intensa, porque él promueve una especie de filtro
que cambia la expresión energética antes que atinja el cuerpo físico. En este cuerpo espiritual están los chakras, que son los centros energéticos del cuerpo. Aquí tenemos una representación también de este americano Alex Gray. Y lo que vemos en líneas blancas son los meridianos o las nadis, que el conocimiento de la medicina china nos enseña, que son los canales energéticos por los cuales fluye la energía vital, que la acupuntura utiliza para el tratamiento, que la medicina homeopática actúa con los remedios homeopáticos basados en la ley de similitud. Y estos canales, cuando se encuentran en ciertas partes del cuerpo de una manera muy intensa, forman estos chakras, estos centros energéticos que son puntos de conexión de grandes canales de circulación de la energía vital. Tenemos millones en el cuerpo, pero tenemos 7 principales que están a lo largo de todo sistema nervioso central y que tienen una función muy importante porque conectan el espíritu al cuerpo a través de las conexiones del cuerpo astral. Vimos a través de la representación que Afonso nos presentó hoy cómo estos centros tienen que ser desligados para que el espíritu pueda trasladarse al mundo espiritual en definitivo, porque hay una vinculación muy fuerte y muy especial en el centro emocional, en el centro genético y en el cerebro, particularmente aquí en esta parte que llamamos de cuarto ventrículo, que es donde hay la desconexión final y la conexión más importante del espíritu, porque aquí están los órganos que controlan la vida vegetativa del cuerpo. Son los órganos y la parte del sistema nervioso central que controla de manera automática la vida. Este doble puede ser destruido a depender de la calidad de vida que nosotros elegimos. Hay sustancias que promueven como que creaciones de huecos en este cuerpo, permitiendo que la contaminación espiritual pase directo al cuerpo físico, lo que promueve contaminaciones astrales de largo alcance. Estas sustancias son las drogas, el alcohol en grande cantidad, algunas medicaciones también que nosotros utilizamos en gran cantidad a lo largo de los años, y los comportamientos que desgastan la energía vital, como el abuso de la sexualidad, el abuso de la alimentación y todo que sobrecarga el cuerpo con un metabolismo excesivo. Estos huecos pueden ser sanados a través de los pases magnéticos cuando son chiquitos, cuando son pequeñitos. Pero después que se cambien en un hueco mayor, no hay cómo sanar, sino a través de reuniones muy específicas de ectoplasmia, donde aquella calidad de energía que hace parte de este cuerpo, que es la energía vital, metabolizada por la célula y transformada en ectoplasma, es exteriorizada por los medios, ofreciendo a los espíritus una gran cantidad de materia que puede ser utilizada para un trasplante de cuerpo a cuerpo, de energía vital a energía vital. Pero esto demanda reuniones muy específicas que casi no se ve en los centros espíritas, con condiciones muy específicas. De este conocimiento tenemos como cierto que este cuerpo está dependiente de la calidad de vida que nuestro libre albedrío determina para nosotros. Cuando somos vigilantes con nuestro comportamiento, con nuestro sentimiento, con los patrones mentales, emocionales y comportamentales, tenemos este cuerpo en un buen funcionamiento
Y lo que pasa es que lo que se transmite al cuerpo físico es salud. Pero cuando al contrario es verdad, también lo que se transmite al cuerpo es la enfermedad. Cada chakra está directamente vinculado a una parte del sistema nervioso central y a una glándula del sistema endocrino. De tal manera que el sistema energético de nuestro cuerpo está directamente vinculado al funcionamiento físico del cuerpo que habitamos. Entonces, fíjate que por veces nosotros visitamos sitios y situaciones que están en gran cantidad de contaminación astral, que tienen larvas, vibriones, producciones mentales de teor negativo, que nosotros absorbemos a través de la respiración o a través de la sintonía energética y magnética. Toda esta cantidad de contaminación astral se transmite al cuerpo a través de estos chakras, a través de estos canales energéticos. Y tenemos señales y síntomas que se asemejan, por ejemplo, a las viroses, a las bacterioses que tenemos de nuestra medicina tradicional. Pero la medicina no puede alcanzar cuál es la causa de aquella situación específica. Y muchas veces vamos al médico, vamos al profesional, exigimos un diagnóstico y el diagnóstico en verdad es intoxicación espiritual por energías, producciones mentales, formas mentales, patrones de pensamiento que están en tan bajo nivel que absorben de la sociedad todo aquello que está en sintonía con él. Y este filtro que es el doble etérico no puede soportar esta cantidad de contaminación y la transmite al cuerpo de una manera original, o esta contaminación se pasa a través de los huecos que se crearon por el comportamiento y el cuerpo tiene que absorber, metabolizar y lidiar con todo esto. Como este doble está directamente vinculado al sistema inmunológico, el primer síntoma que tenemos es una baja del sistema inmunológico y las señales de los síntomas tradicionales que llamamos de virosis, pero que en verdad no lo son. Son bacterioses y viroses astrales de las contaminaciones espirituales. Algunos sitios están cargados de esto, como por ejemplo los bares, las boates, los sitios donde la sexolatría es vivida, los sitios donde la superficialidad de la vida es estimulada, cultuada, entonces quedan llenos de contaminación. Este es un fenómeno muy sencillo de percibir. Muchas veces, cuando tenemos esta naturaleza de contaminación astral en ambientes públicos, nos queda un dolor en la espalda. Un dolor muy intenso, repentino, que en verdad es el primer síntoma de una contaminación del chakra genésico. Porque como estos vibriones astrales son de naturaleza muy densa, ellos se concentran en los chakras que están en una vibración más cercana de aquella que ellos poseen. Entonces el chakra básico y el chakra solar, que es el chakra de las emociones, concentran estas contaminaciones astrales. Tenemos cuando estamos por mucho tiempo en la vía pública o en shopping centers o en situaciones donde hay grandes concentraciones de esto. Y muchas veces necesitamos de ir a casa, de ducharnos, de quedar un poco en silencio o alejados de todo para volver al normal. ¿Se pasa eso con ustedes también? ¿O solo en Brasil? No, aquí también. Entonces somos todos normales. Esto se pasa, son contaminaciones astrales naturales. Y la realidad es que este campo magnético que es irradiado del doble etérico y de los otros cuerpos determina la sintonía y la calidad de lo que absorbe. Aquí tenemos una expresión
de un sistema energético en un buen funcionamiento y de un sistema con patologías. Esto sería la condición ideal, pero yo puedo decir que casi ninguna persona vive una situación como esta. Porque nosotros tenemos represiones emocionales, tenemos mucha racionalización, esto sobrecarga el chakra frontal. Cuando tenemos bloqueos emocionales, sobrecargamos la región del chakra emocional o del chakra solar. Y todos estos bloqueos son impedimentos para que el flujo natural de la energía siga. Entonces tenemos un flujo que viene desde abajo hacia arriba y que desde arriba vuelve hacia el centro más básico para continuar en el mismo sentido del campo magnético de la Tierra. Aquel sentido que hoy por la mañana Rafael nos mostró por las limañas de hierro, ¿no fue este? Sí, aquellos sentidos que se forman con las limañas es el mismo sentido que circula el campo magnético de nuestro cuerpo, las energías. Entonces fíjate que aquí tenemos un bloqueo en el nivel del chakra básico del chakra solar. Las energías no pueden seguir y los chakras que están superiores quedan con situaciones de falta, situaciones de ausencia de alimentación. Entonces la criatura empieza con una baja conexión con sus sentimientos, con sus expresiones que están en este chakra, con la capacidad de raciocinio sobre sí mismo y la vida, y también con la capacidad de conexión con los altos planos de la existencia que está en el chakra más desarrollado de nuestro cuerpo. Esto es una consecuencia del comportamiento y de lo que hacemos de nosotros. Es por esto que necesitamos conocer, pero conocer para cambiarnos, conocer para decidir con más conciencia y decidir mejor lo que deseamos para nuestra vida, ya que no somos víctimas jamás de circunstancia ninguna. Nosotros creamos la circunstancia energética y esta circunstancia atrae las otras cosas que están en sintonía con ella. Aquí tenemos el cuerpo astral. Este es un cuerpo muy importante. La gran mayoría de las calidades del perispíritu que Allan Kardec describió en el libro La Génesis, particularmente en el capítulo 14, son propiedades de este cuerpo, del cuerpo astral. Por esto mucha gente lo llama de perispíritu. Para muchos, perispíritu es una significación de este cuerpo, pero en la significación de Kardec, el perispíritu es el conjunto de los cuerpos que envuelven el espíritu. Este cuerpo es muy sencillo y sensible. Él obedece a los impulsos que vienen de la mente. Lo que pasa es que él tiene en su formación las moléculas de la atmósfera que están en sintonía con su calidad vibracional. Esto hace con que uno sea más liviano, otro sea más denso, como ya hablé. Es por esto que un espíritu puede trasladarse de una región del mundo espiritual a la otra, de un plano al otro con facilidad, y otro tiene que quedar en un solo sitio porque la densidad de su cuerpo es tamaña que se asemeja a la densidad del cuerpo físico y no tiene una libertad de movimentación en el mundo espiritual. Los espíritus que están más orientados en el progreso pueden adensar su perispíritu si quieren a través de la voluntad. Basta que para esto agreguen a su cuerpo espiritual las moléculas que son más densas y entonces quedan más densos por determinado tiempo, pueden ser percibidos por los espíritus que están en una naturaleza más interior. Y después, cuando ya hicieron el trabajo o lo que deseaban,
pueden expulsar las moléculas densas de su perispírito a través también de su voluntad, elevando la calidad vibracional de su cuerpo astral, y con esto quedan más livianos, cambian la expresión espiritual, por veces se tornan invisibles para aquellos espíritus o pueden irse a regiones que están en sitios más alejados y adelantados del progreso. Entonces cada uno tiene un perispírito de acuerdo con la naturaleza de su evolución. Como este cuerpo es muy sensible a la influencia del pensamiento, él se cambia de acuerdo con aquel que necesita. Es decir, lo que el pensamiento determina, él obedece. Entonces André Luiz nos cuenta algunas situaciones muy raras en sus libros. Por ejemplo, hay personas que demuestran una cosa en la apariencia, pero cuando están afuera del cuerpo son completamente distintos, porque este cuerpo astral cambia de acuerdo con el pensamiento. En el libro Liberación, André Luiz describe una señora que era una señora con mucha educación social. Hubo una educación formal, sabía comportarse de una manera siempre muy elegante, pero cuando desdoblaba por la noche, cuando salía del cuerpo, su cuerpo espiritual quedaba como, en la descripción de André Luiz, como de una bruja, como si fuera una apariencia muy distinta de aquella que ella tenía en el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque en verdad, aunque fuera una persona con una apariencia de educación social, tenía los sentimientos muy alejados del bien. Tenía la voluntad y el deseo de venganza, tenía una búsqueda por poder, por disputas, tenía un interés de hacer mal a otras personas y de conquistar las cosas a despecho de lo que se pasaba con la vida del prójimo. Entonces su naturaleza espiritual era una naturaleza inferior, y cuando salía del cuerpo demostraba esto a través del comportamiento. Algunas otras personas están tan vinculadas a su pasado espiritual que cuando se alejan del cuerpo, como su cuerpo mental está más vinculado a las vivencias pasadas, el cuerpo astral vuelve a ser aquella expresión de las últimas encarnaciones. Muchos niños, cuando salen del cuerpo, vuelven a la expresión de adulto, de persona mayor, porque tienen su progreso espiritual, porque su pensamiento queda en una determinada expresión de vida, y cuando están afuera del cuerpo, este cuerpo que es sensible, que es maleable, que es expansible, que es luminoso, que tiene estas potencialidades, obedece al comando mental y se cambia en su función. Naturalmente, cuando vuelven al cuerpo, vuelven a tener la influencia de la materia, y este cuerpo se adapta a aquello que el espíritu vive en la materia. Pero hay situaciones de patologías cuando el espíritu se enferma y cambia su cuerpo espiritual en expresiones muy feas, porque siendo un cuerpo sensible, él no hace ninguna distinción de forma ni de contenido. Es como una tela, transmite lo que se pasa en el nivel mental y emocional. Hay algunos espíritus que están en una condición de culpa tan profunda que se siente como si fueran animales, como si su comportamiento fuera animal, o como si ellos mismos fueran animales. Ellos pueden sentirse así espontáneamente como efecto de sus culpas, o espíritus que les deseen perjudicar pueden también les hipnotizar de una manera que les imponga una situación como esta. Y usted es este animal, y usted es de esta naturaleza, y él piensa que es
su comando mental obedece a aquella situación, su cuerpo se cambia en esta condición. Vemos estas expresiones muy frecuentemente descritas por André Luiz en sus libros. El espíritu, por ejemplo, de una mujer que llega al mundo espiritual inferior con un gran sentimiento de culpa debido a numerosos abortamientos que provocó. Y cuando llega delante de un espíritu que se siente en una condición de juzgarla, entonces este espíritu empieza a decirle: y usted es una loba. ¿Loba? Y usted es una loba, es una loba, es una loba. Y lo dice con una fuerza tan grande que ella acredita que acepta por el contenido de culpa que tiene en sus emociones, y su cuerpo espiritual luego se cambia. Es lo que llamamos de una manera general de zoantropía, el cambio en la forma animal, y en este caso de licantropía, el cambio en una forma de lobo. Tenemos en nuestras historias, en nuestros personajes bien conocidos, estas representaciones. Por ejemplo, ¿cómo se llama en castellano lobisomem? Hombre lobo. ¿Ah? Hombre lobo. Hombre lobo. Sí, entonces tenemos el personaje del hombre lobo, que es un hombre durante el día y que viene la luna y él se cambia en lobo, que es una representación. Cuando el hombre está bien, cuando el lobo está en su naturaleza mala, de su expresión de maldad. Esto es un personaje que tiene una similitud con la realidad que se pasa en la realidad espiritual. Estas patologías del perispíritu son consecuencias naturales de lo que pasa con la mente. También cuando el espíritu tiene culpas por asesinatos o situaciones más profundas, o cuando tiene una condición de inducción a la culpa que queda cerrado en un solo pensamiento, lo que llamamos de monoideísmo, ellos pueden cambiar la forma del perispíritu. Son lo que llamamos de los espíritus ovoides, porque como el cuerpo mental tiene solamente la forma de un huevo, lo que se pasa es que cuando un espíritu queda cerrado en un pensamiento de venganza, en un pensamiento y sentimiento de odio, en una situación de malquerencia a uno cualquiera, entonces el cuerpo astral pierde su forma, porque no es mantenida la forma espiritual a través de la no continuación del pensamiento libre. El espíritu queda cerrado en aquel pensamiento de una sola naturaleza y el cuerpo astral se cambia en el formato del cuerpo mental. Estos son los espíritus ovoides. Los espíritus ovoides son muy utilizados en los procesos obsesivos porque ellos son un gran reservatorio de pensamiento único. En general, un pensamiento de maldad o de odio. ¿Y qué hacen los espíritus que tienen conocimiento profundo? Utilizan estos espíritus como herramientas en el proceso de obsesión espiritual, porque pueden coger estos espíritus y ponerles en el campo magnético de uno que quieren obsedar y que les ofrece una sintonía positiva para esto, y este ovoide allí instalado queda como un gran reservatorio de odio o de maldad que alimenta el circuito mental de la persona que está encarnada, y que con esto tiene una situación de manutención de su circuito cerrado mental. Los espíritus también utilizan estos ovoides para producir irradiaciones de locura, porque cuando estos ovoides están agregados en conjunto, tienen un campo magnético general que es de locura, y los espíritus que son cientistas de los planos inferiores utilizan esta irradiación para promover procesos obsesivos. Naturalmente, si hay
situaciones como esta, de un punto de vista inferior, tenemos muchísimas más de un punto de vista superior. Los espíritus tienen protección, herramientas de socorro espiritual que son mucho más profundas. Pero estos espíritus que están en la calidad de espíritus ovoides necesitan volver a la reencarnación de una manera muy pronta cuando socorridos, para que salgan de esta situación de monoideísmo cerebral y sentimental. Y esto, el choque anímico del proceso de la reencarnación promueve cuando de la ontogénesis, el proceso de construcción de un nuevo cuerpo, este proceso automático material que está vinculado al cuerpo espiritual, pero que tiene también una fuerza automática que viene del cuerpo de la madre, del campo magnético y mental de la madre, y promueve un choque que despierta el espíritu para otras realidades. Pero en general, esta naturaleza de espíritus no sobrevive. Son fetos que mueren muy rápidamente y que tienen muchas veces que volver a la reencarnación veces consecutivas para hacer el proceso de reconstrucción de su cuerpo espiritual. Lo mismo se pasa con los espíritus que se suicidan, que destruyen su perispíritu a través del acto de autoagresión y que necesitan volver a la reencarnación de una manera muy pronta para reconstruir aquello que es el cuerpo astral a través de una irradiación del cuerpo mental sana. Hay espíritus que quedan en un estado de locura y de sufrimiento mental tan grande, tan largo, que necesitan de la reencarnación para que tengan alivio, para que puedan venir a la materia, y la materia funciona como una esponja que absorbe el contenido del cuerpo mental y del cuerpo astral, dando un alivio muy profundo al espíritu y permitiendo una libertad para que renove sus pensamientos y sus sentimientos. Entonces, fíjate la importancia de la reencarnación. Muchos de estos espíritus son abortados. Muchos de estos espíritus, cuando la medicina diagnostica las malformaciones, los médicos interrumpen la gestación, pero esta gestación tiene una función inteligente, útil, que la sabiduría divina programó para una reconstrucción del cuerpo espiritual de aquellos que en general están vinculados a los padres que los reciben. Es decir, que aquella madre que tiene este hijo con malformación o un padre que también lo tiene, están vinculados a este espíritu. Frecuentemente son personajes que participaron de este pasado espiritual en el cual este espíritu se puso loco y ahora están en una condición de ofrecer un nuevo cuerpo, una nueva oportunidad o muchas veces sucesivas nuevas oportunidades para que aquel espíritu pueda reconstruir su cuerpo y volver a la salud energética, a la salud mental y a la salud emocional. Cuando estos espíritus llegan a la sobrevivencia, lo que pasa es que frecuentemente tenemos casos de enfermedades mentales graves. Por ejemplo, la esquizofrenia está frecuentemente vinculada a situaciones de esta naturaleza. Crímenes del pasado, en general, crímenes contra la humanidad. Al paso que la depresión, el trastorno bipolar y otras enfermedades mentales que no son psicóticas, pero que pueden tener también síntomas psicóticos, están en general vinculadas a crímenes personales o pasionales. Es lo que nos damos cuenta con las investigaciones espirituales que hacemos en los pacientes que tratamos en la Asociación Médica Espírita. No como una regla, porque no hay regla en el espiritismo. El espiritismo, cada caso es un caso. Pero las situaciones graves en el nivel mental están vinculadas a situaciones pasadas graves. Esto es cierto.
las situaciones cambian de naturaleza, pero es el pasado del espíritu en proceso de reconstrucción ahora. Entonces las personas preguntan, ¿la esquizofrenia tiene cura? La respuesta es no, la esquizofrenia es la cura. La esquizofrenia es el proceso de drenaje del contenido mental enfermo hacia el cuerpo, hacia una expresión que promueve para el espíritu un alivio para que camine hacia el arrepentimiento. Lo que miramos en este ejemplo que empecé la charla, este espíritu que fue un comandante nazi, ahora solo empieza el trabajo de arrepentimiento, porque la esquizofrenia y sus situaciones de delirio no son todavía el proceso de reparación, son una expresión de la locura interior en que se puso a través de la rebeldía y de la agresión a la ley de Dios, cuando agredió a sus semejantes y con esto se puso loco en una situación de autoagresión, ¿no? Entonces, los espíritus ovoides son una situación muy particular que necesitamos pensar. Los espíritus tienen mucho cuidado con ellos, los espíritus superiores, los tratan con mucho cariño, los traen muy frecuentemente a las reuniones mediúnicas para que también a través de una manifestación en el medio puedan tener un shock anímico y una expresión de alivio en su naturaleza mental. Pero ya se dice hoy con mucha propiedad que el perispíritu es el modelo organizador biológico, es decir, es el modelo que guía la formación de un nuevo cuerpo. Es decir, que las patologías del perispíritu o todas las calidades del perispíritu se transmiten a un nuevo cuerpo que está en formación. Vamos a imaginar que una persona utilice toda la vida del tabaco. El tabaco que para nosotros no nos parece una situación muy grave, aunque sepamos los efectos físicos que él determina. La persona va con las 4.500 sustancias que hay en un cigarrillo a agredir no solo las células físicas, como también las células del pulmón perispiritual, porque en el perispíritu tenemos todos los órganos y las células que tenemos en el cuerpo físico en la versión espiritual. Cuando el espíritu está vinculado al cuerpo, es un molde perfecto. Cuando el espíritu se aleja del cuerpo, cambia esto. Y cuando él, en definitivo, rompe los lazos que le ligan al cuerpo, entonces algunas áreas de este cuerpo espiritual se cambian, como por ejemplo la área genética y la área de la alimentación, porque esto se pasa de una manera distinta en el plano espiritual. Pero como tenemos los mismos órganos y las mismas células en este cuerpo, él, muy sencillo, y como una esponja, absorbe los fluidos del cuerpo físico, los fluidos espirituales, no solo de las sustancias que agreden el cuerpo, como también los efectos en las células que producen nuevos fluidos. Esto le deja una marca en el pulmón espiritual. Muerto el cuerpo espiritual, el cuerpo astral, se aleja llevando los efectos. En una nueva encarnación, este cuerpo como modelo organizador biológico irá a guiar la formación del nuevo pulmón y de todos los órganos del nuevo cuerpo. Esta marca que queda en el cuerpo perispiritual se pasará al cuerpo físico y irá a producir una sensibilización. Es por esto que algunos niños tienen con mucha intensidad la asma desde bien chiquito, o la predisposición a las pneumonias o las bronquiolitis de la niñez, o a los procesos alérgicos en gran intensidad, no solo debido a esto, también a esto. Pero lo que pasa es que el cuerpo espiritual
transmite al cuerpo físico todas sus marcas. En el libro Evolución en dos mundos, André Luiz nos cuenta de una manera más profunda que todos nosotros traemos en el cuerpo perespiritual o particularmente en el cuerpo astral las marcas de los efectos de lo que hicimos de nosotros y con los otros en otras encarnaciones. Es decir, que cada uno tiene una particularidad, porque uno tuvo un fallo en una área específica de la vida, otro en otra, uno en la área emocional, otro en la área espiritual, de las religiones, por ejemplo, otro en la área de la alimentación, otro en la área del sexo. Cada uno trae el perispíritu con una sensibilidad en esta área específica. Lo que pasa es que cuando tenemos una infección, por un virus, por un hongo o por una bacteria, estos microorganismos no pueden desarrollar en nuestro cuerpo de una manera automática, sin ningún control. Ellos están sometidos a las sensibilidades y a las susceptibilidades que nuestro cuerpo ofrece. Entonces, uno que tiene el pulmón más sensible tendrá infecciones pulmonares más constantes. Otro que tenga los riñones más sensibles tendrá infecciones urinarias más constantes. Otro que tenga la región genital más sensible tendrá síntomas en esta región. Otro que tenga la cabeza más sensible tendrá, por ejemplo, las migrañas continuas o los síntomas de cabeza, lo que es muy común en los que se suicidaron en el pasado, que destruyeron su cerebro espiritual y que hoy traen migrañas como un efecto continuo de aquel efecto magnético que sigue en el cuerpo astral. Cada uno tiene su punto de sensibilidad. Este punto de sensibilidad es como una área del cuerpo astral que tiene una vinculación distinta con el cuerpo físico. Allí, dijo André Luiz, hay como que una desconexión. Y esta desconexión momentánea en aquella área produce un mal funcionamiento del cuerpo físico en aquel sector y en aquel nivel. Naturalmente, si hoy nos dedicamos a la transformación moral, al cambio de nosotros mismos, entonces cambiamos todo. Pero si nosotros seguimos con los mismos errores del pasado, entonces agravamos la situación en nuestro cuerpo espiritual. ¿Sí? Bueno, entonces el perispíritu tiene esta función de producir un efecto directo en el cuerpo físico. Él es que determina las características genéticas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Por estas características genéticas que están en nuestras células son características generales. No tenemos un destino en ellas. Cuando el espíritu viene a la reencarnación, él selecciona la genética que necesita para esta vida. Esta genética es determinada por la irradiación natural de su cuerpo astral, con sus enfermedades y lo que tenga, y con la elección del espíritu de una manera directa, por las pruebas y necesidades que tenga que soportar en aquella vida. Entonces, nosotros venimos a la reencarnación con una genética que demuestra nuestro pasado, nuestro presente y las probabilidades futuras. Pero estas probabilidades no son destino. Ellas se cambiarán en destino a depender de lo que hacemos de nosotros mismos. Entonces, una persona en una familia, por ejemplo, con depresión, puede volver a la vida física con los genes de la depresión. Es decir, que en esta familia hay una 7 veces más probabilidad de haber personas con depresión debido a los genes, y la persona tiene estos genes
en su conjunto, pero estos genes serán activados o no de acuerdo con aquello que necesita esta persona en su vida. Porque solamente 20% de los genes están permanentemente activados. 80% de los genes son genes que necesitan ser prendidos y desprendidos. Y lo que hace que estos genes sean prendidos o desprendidos son las moléculas que circulan en la sangre. ¿Dónde vienen estas moléculas? Estas moléculas vienen del comportamiento, del ambiente, vienen de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de los patrones que tenemos en nuestro interior. Es decir, que lo que comemos, bebemos y pasamos en el cuerpo produce un efecto en nosotros mismos, produciendo moléculas que cambian la célula. También, cuando pensamos y sentimos, producimos una cascada neuroquímica dentro de nuestro cuerpo, un flujo de producción de sustancias que actúan en todo el cuerpo, determinando activación o desactivación genética, que prenden o desprenden los genes. Entonces, una persona puede tener un gen de predisposición a la depresión, pero solo tendrá la depresión si las moléculas que circulan en la sangre determinaren una activación de aquellos genes. Es decir, que nosotros traemos de nuestro pasado predisposiciones en nuestro cuerpo espiritual, efectos naturales de lo que hicimos, de que construimos, pero estos efectos no siempre son destinos, muchas veces son probabilidades. Lo que pasa es que a través de nuestro comportamiento moral, nosotros podemos cambiar el contenido de nuestro cuerpo astral. A través de la vivencia en el bien, a través del amor que es vivido en dirección a los otros, vuelve a nosotros la gratitud, que es como una ducha espiritual. La gratitud que resulta del amor produce en nosotros un estado de limpieza espiritual. Cambia nuestras células perispirituales, cambia los registros energéticos y emocionales que están en nuestro cuerpo. Es por esto que André Luiz termina el libro Evolución en dos Mundos diciendo que el bien constante genera bien constante. Y toda vez que nosotros nos dedicamos al bien común, el bien común se cambia en nuestro propio socorro espiritual, porque vuelve a nosotros como una gran ducha que promueve este estado de cambio, de transformación de lo que pasa en nuestro cuerpo espiritual. Es decir, que entre más nos dediquemos al bien que podamos construir en la vida diaria, más se cambiará nuestro cuerpo espiritual. Este cuerpo que es resultado de nuestro pasado, de nuestra construcción, es también ahora resultado de nuestro libre albedrío. Y nuestro libre albedrío en el presente puede determinar salud al invés de enfermedad. André Luiz, en una palabra de esperanza, dijo: nadie necesita enfermarse para alejarse del contenido de tiniebla que haya en su cuerpo astral. A través del bien, nosotros atraímos el bien, y esto promueve un cambio del patrón energético, de una manera que nosotros podemos redimirnos reparando las faltas a través del bien, no a través del dolor. El dolor es una pedagogía divina, no es finalidad. El dolor viene cuando nosotros no aceptamos la intervención del amor. Es una consecuencia natural del no amor y es un resultado de aquello que hacemos todos los días cuando decimos no para el amor en nuestra intimidad. No es un destino que necesitamos vivir.
Claro, hay situaciones de nuestro pasado y de nuestro presente que se imponen para nosotros como dolores que no podemos cambiar de pronto, porque son situaciones que ya están establecidas, pero podemos intensificar o disminuir este dolor a través de nuestro libre albedrío. Es por esto que el Evangelio de Jesús es mucho más de que un código religioso. Las personas le miran muchas veces con prejuicio, como si hablando del Evangelio hablásemos de cosas religiosas, y por religión las personas interpretan como sectas, como imposición de dogmas. No, el espiritismo con la ciencia espírita y la filosofía nos demuestra de una manera muy sencilla y muy profunda que el Evangelio de Jesús no es nada dogmático, es una demostración clara de las leyes de la vida. Cuando Jesús nos prescribió el perdón, la compasión, la paciencia, la bondad, la caridad como herramientas de vida, no nos estaba prescribiendo dogmas, estaba diciendo cuál es la naturaleza de vibración electromagnética, de vibración espiritual que está en sintonía con los altos planos de la existencia. Cosa que solamente muchos años después André Luiz va a describir, diciéndonos que cuando tenemos pensamientos elevados, tenemos ondas cortas, que tienen grande poder de penetración y de acción. Y cuando tenemos pensamientos más bajos, los pensamientos de la vida diaria, los pensamientos de las cosas que están alejadas de la realidad espiritual, tenemos las ondas longas, largas, y estos tienen bajo poder de penetración. Es André Luiz explicando a Jesús, explicando por qué la caridad puede mucho en sus efectos, explicando por qué la bondad puede producir un cambio en el cuerpo espiritual. Es que la naturaleza de los patrones electromagnéticos del pensamiento y del sentimiento, en sintonía con la realidad electromagnética general, produce un gran choque que promueve el reequilibrio del cuerpo astral en la sintonía de la ley, que sigue como un gran equilibrio. De esta manera, cuando nosotros miramos el conocimiento de la filosofía y de la ciencia espírita, nosotros podemos comprender la religión espírita. La religión que no es una situación como las religiones tradicionales, sino una función de reconexión de la criatura con el Creador. Y esta reconexión de la criatura con el Creador es el grande medicamento que nosotros necesitamos. Todos nosotros hablamos mucho de ciencia, hablamos mucho de todas las cosas buenas que están como herramientas, pero el espiritismo nos enseña con mucha propiedad que nada en esta vida supera la capacidad curativa del amor. Solamente el amor puede verdaderamente cambiar a nosotros. Solamente el amor tiene la fuerza de traernos el sentimiento de paternidad divina de la cual nosotros nos alejamos cuando dejamos de ser hijos de Dios. No en realidad, sino en aceptación, en aquel estado de rebeldía interior que se alejó de una realidad vibratoria y que cerró las puertas para la realidad espiritual superior. Solamente el amor puede darnos una condición de sentir una vez más aquello que nos hace falta, y que está muy bien dicho en la parábola del hijo pródigo, cuando el Evangelio nos cuenta la historia de un hijo que se aleja de casa, llega hasta el fondo del pozo, y en el fondo del pozo siente el movimiento de recuerdo de la casa paterna. En aquel momento, él se acuerda que en la casa del padre, aquel que era uno de sus funcionarios tenía una gran calidad de vida, era tratado con dignidad.
Y entonces en aquel momento él decide volver. Él decide volver para la casa del padre y empieza el camino de vuelta, después que se alejó, después que hizo lo que necesitaba. Es muy interesante este detalle de la parábola. ¿Qué pasó con el hijo pródigo que produjo el movimiento de cura? ¿Cuál fue el momento específico en que él empezó el momento de cura? ¿Cuál fue? ¿El dolor? No. Hay muchas personas que están en el dolor y no hacen movimiento de vuelta. Quedan en el dolor. ¿Cuándo? No, también no. Porque hay muchas personas que tienen arrepentimiento, pero quedan en el remordimiento. Solamente en el proceso de autocondición y no vuelven a reconectarse a sí mismo. El recuerdo del amor que había visto antes. Exactamente. No solamente del amor, pero de una cosa muy especial que necesitamos pensar. Él se acordó de la dignidad de un hijo de aquel Señor. El sentimiento de dignidad es el sentimiento que nos hace reconectar con el mejor en nosotros. Cuando nosotros tenemos vivencias de amor, estas vivencias de amor nos promueven el sentimiento de dignidad de una manera cualquiera. El sentimiento de dignidad es la fuerza que nos trae el movimiento de reconexión hacia la realidad espiritual superior. Entonces nosotros hablamos de ciencia porque la ciencia es el conocimiento. Por este conocimiento nos lleva al amor. Y este conocimiento del amor y de su fuerza nos promueve el movimiento de reconexión interior. Reconexión con los buenos pensamientos, con las buenas actitudes, con los buenos deseos. Y por bien decimos todo aquello que mira al bien del otro. No estamos hablando aquí de cosas religiosas. Estamos hablando de todo lo que puede ser útil a la vida social. Y que tiene una función religiosa porque nos reconecta a la fuente. Pero estamos hablando del bien general, que es patrimonio de todas las personas y de todas las situaciones de vida. Entonces este conocimiento nos lleva a la reconexión al bien, y este bien es para nosotros una fuerza de vida. Por esto encerramos con este mensaje, este pasaje de la vida de Jesús, que es muy sencilla y muy significativa para nuestras vidas. Es el momento en que la mujer está en el pozo y ella es samaritana, Jesús es extranjero para ella, ellos no hablaban, y Jesús, en una actitud muy corajosa, él dirige la palabra a la mujer. Un hombre dirigiendo la palabra a mujer en público y también a una extranjera, ellos no hablaban. Y él le dije, le pide agua, y ella se espanta que él le pide. Y él le contesta, mujer, si supieras quién te pide, tú me pedirías y yo te daría. Y el agua que tú bebese se faría en ti fuente del agua de vida eterna. Este es un mensaje muy profundo que queremos encerrar nuestro día para quedar en nuestros corazones. Esta agua de vida eterna que Jesús dijo, es el flujo del amor que nosotros conectamos al momento en que decidimos cambiar nuestros patrones de pensamiento y de sentimiento para los niveles más elevados de la vida. Es lo que se pasa con nosotros cuando nos reconocemos como espíritus inmortales, cuando sabemos que no somos un cuerpo que tenemos alma, somos un espíritu que estamos en el cuerpo, que no empezamos la vida cuando venimos a la reencarnación, pero teníamos una vida antes del cuerpo, tendremos una vida
después de la muerte física, porque la vida es un continuo del espíritu y no de la expresión de la materia. Y si así es, nosotros necesitamos trabajar para la eternidad, no aquella eternidad de salvación religiosa que nosotros ponemos la responsabilidad en un símbolo y le llegamos nuestro destino. Pero la situación que nosotros construyemos nuestro propio destino a través de las consecuencias de nuestro libre albedrío. Cuando conocemos la realidad de la reencarnación y del perispíritu, la realidad de la vida física, bajo esta óptica, nosotros nos damos cuenta que la realidad espiritual es todo un aparato para que la semilla divina que nosotros somos pueda desarrollar, pueda tener su expresión. Y la semilla divina es como la realidad de una semilla cualquiera. Cuando la semilla encuentra el suelo y en este suelo tiene el nutriente y el agua necesario para desarrollar, desarrolla sin saber cómo esto, sin conocer cómo esto pasó. También nosotros, cuando nos miramos como una realidad divina, cuando alimentamos nuestra realidad espiritual, cuando nos tratamos como espíritus inmortales que somos, entonces las virtudes que son nuestra herencia espiritual y que están en nosotros como un estado de germen, empiezan a desarrollar, empiezan a crecer, empiezan a producir sus frutos y la vida empieza a cambiar. Cuando cambiamos la decisión, cambiamos el patrón energético, cambiamos el cuerpo espiritual. Y con el cambio del patrón energético y del cuerpo espiritual, cambiamos el cuerpo físico. El cuerpo nada más es que un reflejo natural de lo que se pasa en el espíritu. Pelear con el cuerpo por la señal o el síntoma que él expresa es como pelear con la tele por el contenido del filme que transmite. La tele es solo un aparato. El cuerpo es solo una tela de expresión del alma. Lo que se pasa en el filme es que aquel que escribió el script es el responsable. Lo que se pasa con nosotros es que nosotros somos los que escribimos el script de nuestra vida. No somos víctimas de nada ni de nadie. Somos señores de nuestras existencias, responsables por lo que hacemos. Recogemos hoy los efectos de aquello que hicimos de nosotros mismos en el pasado y lo que seguimos haciendo cuando utilizamos nuestro albedrío. Recogeremos mañana lo que será los efectos naturales de lo que decidimos hacer hoy. Por lo tanto, sea hoy el día que nosotros decidimos por el amor. Empezando por el autoamor. Amar en nosotros mismos la marca divina, la marca de la belleza espiritual que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro aparato, en nuestra realidad magnético espiritual. Y con este ejercicio del autoamor, reconociendo en nosotros la belleza de la realidad espiritual, que podamos mirar al otro como esta misma belleza, como esta misma realidad. No hay distinción de nosotros para el otro. Cuando llamamos a Dios de Padre, hacemos familia toda la humanidad. Y esta familia nos enseña la ciencia de la filosofía espírita. Es la familia de los espíritus que caminan desde la sencillez e ignorancia hacia la perfección posible para el espíritu, en el desarrollo de las potencialidades divinas que están en su interior, y caminan todos para el mismo objetivo, para la misma realidad, que es la expresión del amor en su máxima potencialidad. Lo que llamamos felicidad no es un destino, es una postura. Es la manera que miramos al día de hoy y cómo caminamos en esta vida, mirando la realidad de una manera responsable, de una manera segura,
de una manera consciente y así construyendo para la eternidad. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, Andrei. En breves momentos empezará la ronda de preguntas. Gracias.